A días de haber asumido el cargo de Director Nacional de Emergencias, se desató una pandemia que sacudió al mundo entero. Aquel 13 de marzo del 2020, cuando a partir del asesoramiento de los integrantes de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, que hoy nos acompañan, se declaró la emergencia sanitaria en todo el país. Esta institucionalidad, llamada Sistema Nacional de Emergencia, se puso a prueba. En efecto, desde el inicio, el SINAE, como estructura que atraviesa todo el Estado uruguayo, en sus diferentes niveles y sectores, como sistema de alcance nacional, de carácter descentralizado y con una fuerte vocación articuladora, debió rendir examen. El riesgo es sistémico, tiene múltiples factores que lo configuran y también múltiples implicaciones y afectaciones, y la gestión integral del riesgo de emergencia y desastre, que es nuestra tarea, es una gestión compleja que requiere un abordaje intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario. Esa complejidad quedó demostrada en esta crisis y en ese marco todas y todos estuvieron a la altura, empezando por casa, por la Dirección Nacional de Emergencias, que estuvo presente en toda la operativa de respuesta, en la gestión de las donaciones, en la logística de la vacunación, que lideró procesos de elaboración de nuevos protocolos y de diseño de instrumentos de evaluación, y fue disponibilizando todos los datos en el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, muy conocido como el MIRA, y teniendo la transparencia como norte, se consolidó como la fuente oficial de información. Siguiendo por cada organismo, cada ministerio que hoy nos acompaña, cada intendencia con su centro coordinador de emergencia, los SECOED, que también tenemos el privilegio que muchos de sus coordinadores hayan hecho el esfuerzo para estar presentes esta mañana. La academia, la ciencia y la tecnología en general, que confirmó que la producción del conocimiento es vital para la gestión del riesgo, y al Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, que evidenció la necesidad de asesoramiento experto para la toma de decisiones. La sociedad civil organizada y sus múltiples iniciativas solidarias de voluntariado, el sector privado, que desde el primer momento mostró empatía y disposición para colaborar, los medios de comunicación, que han cumplido un rol clave realizando coberturas éticas, alejadas de prácticas espectacularizantes, alarmistas y de revictimización de la población afectada, informando con rigor y responsabilidad y amplificando mensajes de cuidado. Y la sociedad uruguaya en general, que hizo uso de la libertad responsable, acatando las recomendaciones y siendo consciente de que la actitud de cada uno condiciona al resto. Luego de más de 2 años de pandemia y a la luz del proceso transitado y de los resultados alcanzados, podemos afirmar que superamos esa prueba. Tenemos la gratificación del deber cumplido. No porque todo haya salido bien, porque obviamente tal vez existieron desaciertos y hay muchas lecciones aprendidas, sino porque cada integrante que conforma este sistema, desde su rol, desde su lugar, desde su experiencia y su saber, se involucró y aportó con dedicación y con profesionalismo y contribuyó a ese trabajo mancomunado, que hace que desde el exterior nos reconozcan, nos vean como modelo, como es el caso del Centro Roger Kaufman y de la Sociedad Internacional para la Mejora del Desempeño. Este reconocimiento que hoy se vehiculiza a través del SINAE es para todos y todas los integrantes de este sistema, y como Dirección Nacional lo único que corresponde es agradecer, porque gracias a su trabajo y su compromiso en el marco de una situación tan desafiante, hoy somos una sociedad mejor preparada frente a las emergencias y más resiliente. Obviamente no quiero olvidarme de los integrantes del GACH, hermanos del desierto, hermanos de la situación de la tormenta más difícil que le tocó vivir al Uruguay en mucho tiempo. El 13 de marzo, 3 de la tarde, volvíamos en helicóptero con el presidente de la República y tuve la mala idea de atender una llamada de Sergio Rico diciendo que habían los primeros 4 casos positivos del COVID. A partir de ahí no le atendí nunca más. Les pido que me escriba. Pero bueno, a partir de esa decisión es que desde el mismo lugar
En el mismo helicóptero el presidente de la República citó para esa tarde, a las 7 de la tarde, el Consejo de Ministros y decretó la emergencia sanitaria. Y ahí empezó todo. Empezó el quédate en casa, empezó la libertad responsable, el distanciamiento social, empezó que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos, empezó el uso de tapabocas, el alcohol en gel, todo lo que eran hábitos, costumbres, como medida preventiva. Empezaron los protocolos. El Uruguay fue de los países más protocolizados del mundo. Nosotros veníamos aprobando protocolos todo el tiempo para todas las cosas. Y obviamente empezó las otras cosas que el gobierno tenía que hacer, además de darle amparo a la gente, información para darle tranquilidad, porque miren que miedo teníamos todos, incertidumbre también, porque era un fenómeno, esta pandemia globalizada que acorraló al mundo, que empezó en una localidad alejada en China y que generó un desastre mundial sanitario, económico, político, social, psicológico, cuyos efectos todavía se están viendo y cuyas consecuencias se van a ver por mucho tiempo. Pero el mundo tuvo un aprendizaje y el Uruguay tuvo un aprendizaje porque estresó todo su sistema. Uruguay no es un país eventualmente de riesgos grandes, en términos mundiales estoy hablando. No hay terremotos, no hay grandes inundaciones, no hay volcanes. Acá lo que estamos viendo es una sequía, sí, difícil, o alguna inundación puntual por exceso de lluvias, o algún tornado puntual que se dio alguna vez. Esos son los riesgos del Uruguay. Nunca habíamos afrontado trabajar con un riesgo de esta magnitud, que nos desafiara tanto, desafiara al mundo y desafiara al país. Y obviamente Uruguay, por eso yo creo que este premio, más que al SINAE, más que al gobierno, es al Uruguay entero. El Uruguay puso en funcionamiento al máximo, y acá hay un agradecimiento enorme a la sociedad uruguaya y a todos los involucrados, todo el sistema de prevención y contención y mitigación de los efectos adversos, en este caso de una pandemia. Uruguay tiene un sistema muy diferente. Muchos países del mundo a veces nos piden que le expliquemos cómo funciona el Sistema Nacional de Emergencias y cómo funciona la Junta de Emergencias, cuyos integrantes están acá, varios organismos públicos, cómo funcionan los centros coordinadores de emergencia de cada uno de los departamentos del interior, incluso algunos municipios, y cómo todos están coordinados, donde el Estado en todas sus reparticiones y la sociedad civil, bajo un liderazgo, todos preguntan qué es lo que hay que hacer y tratan de coordinar poniendo el hombro para dar una mano y para ayudar a hacer posible lo necesario. Y la verdad pasa con los protocolos, podíamos tener los mejores protocolos del mundo que si la gente no los sentía, no los cumplía, no había forma de hacerlo cumplir. No podíamos tener un estado policíaco obligando a cada uno y vigilándola para que cumpla un protocolo, que se quede en su casa, entre otras cosas porque creíamos en la libertad, responsable, por eso decidimos no ir a un lockdown y por eso quisimos tratar de convencer con la gente, conversar, entender y conectar con la gente para que la gente se cuidara a sí misma y la gente se cuidó. Y no solo se cuidó, sino además cuando vinieron las vacunas también la hicimos no obligatoria, pero hicimos una campaña de vacunación con cantidad y calidad suficiente y un sistema de vacunación que funcionó a la perfección y la gente se vacunó. Y cuando pasó el proceso, ni Henry ni Paganini me van a permitir hablar de la pospandemia, pero por emergencia sanitaria sí, que es lo correcto.
aunque para todo el mundo la pandemia quedó atrás. Es como ya un dato que quedó en el recuerdo, en el recuerdo no tan lejano, pero ya pasado. Y cada tanto nos da unos empuje para decir, miren que no nos fuimos del todo. Pero es muy difícil valorar lo que ya no sufrimos, lo que ya pasamos. Y eso sí y es difícil valorar lo que evitamos, porque eso no se puede medir. Y la verdad que eso es un trabajo colectivo y de los mejores activos que tiene el Uruguay en su historia. Esta pandemia que nos desafió a todos, que le tocó estar este gobierno al frente, que tuvo el invalorable apoyo de la academia, saltando muchas veces esa desconfianza entre el poder político y la academia, tratando de generar sinergias para enfrentar mejor la situación. Bueno, nosotros encontramos en cada uno de los ministerios, en cada uno de los integrantes de la sociedad civil, comprensión, apoyo, colaboración y solidaridad. Y la verdad que muchas veces hablamos con José Luis, con los respiradores, que nos cuidamos entre todos, y las ambulancias. La gente salía a hacer colectas, a buscar plata para conseguir más respiradores, porque estábamos en la carrera contra los respiradores con la demanda del mundo. Mire que lo mismo que pasó con las vacunas pasaba con los respiradores, todo el mundo demandaba y a veces no había capacidad, pero los respiradores por sí solos, sin tener un CTI armado, armar toda esa tabla de vida que necesitan los CTI, que bueno, casi cuatriplicamos los CTI. Hubo una labor de todo el sistema mutual privado y particularmente de ACE, que llegó a triplicar los CTI públicos en todo el país. Y los CTI nunca terminaron de estresarse, nunca colapsaron. Había muchos que todos los días anunciaban que colapsaban, pero nunca colapsaron. Porque siempre tratamos de estar adelante de ese problema y porque la gente, fundamentalmente la gente, acá no hay que atribuirse, no hay que vestirse con ropas ajenas. El gran mérito es de la gente. El gobierno puede haber hecho lo suyo y yo creo que en esto, sin falsa modestia, creo que lo hizo bien, dar un rumbo, dar amparo y ponerse firme en lo que creía que eran las convicciones y atender lo más importante, que era sanitario, sin dejar de atender lo social y lo económico, y tratar de escuchar y de aprender, y de que tuvieran las vacunas y que tuvieran los CTI y que después tuvieran los mecanismos de contención necesarios, pero sin la gente involucrada, comprometida y siendo parte de la solución, esto hubiera sido imposible. Así que el SINAE fue quizá el gran articulador de gran parte de la respuesta, el gran articulador de gran parte de la solidaridad, del apoyo, del esfuerzo, de la colaboración, porque tenía esta red fantástica en todo el Uruguay. Es más, recorrimos los ECOED en todo el país, hacíamos Zoom toda la semana con los ECOED de todo el país y tuvimos muchas reuniones en cada uno de los departamentos, porque cuando había un foco ahí estaba el SINAE y gran parte de la sociedad civil y los organismos del Estado estando ahí presente en primera fila, dando la cara y tratando no solo de estar en el gesto de acompañar el problema en un momento, reitero, hoy lo vemos quizá con una sonrisa. En aquel momento tuvimos días de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento, y diría aún más, hubo momentos de mucha desesperanza, ¿no? de desolación, de ver hasta dónde podía llegar, cómo podía impactar, cuál era la morbilidad, con qué rapidez podía llegar, cómo afectaba la mortalidad, cómo podíamos bajar la atención prematura para evitar las muertes. Y yo creo que acá lo más rescatable es que hay un sistema institucional, público, privado, coordinado, que funcionaba con cosas mucho más pequeñas y funcionó a la enésima potencia ante un desafío planetario de esta magnitud, pero sobre todo la solidaridad de la gente que entendió, que comprendió
que comprendió que tenía que ser parte. Y nadie quiso tener el protagonismo. Nadie quiso tener el protagonismo. Quisieron ser parte de la solución sin que ninguno quisiera estar un paso más adelante del otro ni con las luces prendidas para decir esto lo hice yo, esto lo doné yo, quiero que se sepa que esto lo hicimos nosotros. Y acá se aplicó mucho esta frase de Churchill que a mí me gusta mucho, que a veces hay gente más preocupada en ser importante que en ser útil. Bueno, acá reconozco que todos los que están acá y muchos otros que no están fueron tremendamente útiles para el manejo de la pandemia y de tan útiles que fueron, terminando siendo tremendamente importantes. Muchas gracias.